Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de hoy jueves. Esta primera sesión trataremos sobre el tema de la atención integral en situación de pandemia, que aún ha sido un tema de los cuales se ha hablado mucho estos meses. La importancia de que hubiese y que haya una buena coordinación, una buena interrelación entre los diferentes servicios y dispositivos asistenciales. Para hablar de ello tenemos tres ponentes que nos hablarán de sus experiencias. Una experiencia relacionada con el mundo de las residencias, que también tanto se ha hablado en los medios de comunicación, una experiencia relacionada con la atención primaria y una experiencia relacionada con lo que es un hotel medicalizado relacionado con un gran hospital. El primer ponente será el doctor David Curto Prieto, que es médico de familia y máster en gestión clínica y dirección de organizaciones sanitarias, con más de 20 años de experiencia en el mundo asistencial y de la gestión. Actualmente es jefe de gestión asistencial en Sanitas Mayores. David Curto nos hablará de su experiencia en las residencias más allá de las noticias. Cuando quieras, David. Gracias, Manel. Primero de todo, agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y a la figura de su presidente, Manel, que tuvo la amabilidad de invitarme un poquito para explicar nuestra experiencia en el ámbito residencial. Un poquito, la idea que teníamos o que tenía yo de explicar el título Residencias más allá de las noticias, pues viene un poquito por todo lo que hemos ido viviendo, ¿no?, durante estos meses, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Pues grave brote de COVID en una residencia, tantos fallecidos en otra, todas las noticias o gran parte de las noticias en los telediarios de cada día pues enfocaban a las residencias. Y no es que pasase entonces, sino que ahora, está pasando también, ¿no? Entonces, básicamente era para explicar un poco que las muchas cosas y buenas que se habían hecho en el ámbito residencial durante estos meses, a pesar de haber sufrido tan intensamente la pandemia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que parece que al final se ha juntado la tormenta perfecta, o sea, tenemos un perfil del mayor en España y sobre todo en las residencias, pues bueno, que tienen una esperanza de vida, afortunadamente alta, pero es que además cuando llegan a los 65 años, aún quedan 21 años por delante, y todo eso junto a que tenemos gente frágil, con muchas patologías y sobre todo pues cada vez más crónicos, ¿vale? A lo que se pueden juntar pues otras cosas como puede ser también la polifarmacia, el exceso de uso de psicofármacos y también, ya para acabar de la guinda del pastel, pues es el problema de la demencia. O sea, tenemos un problema muy grande con todo lo que es el deterioro cognitivo. Pues con todo este cóctel, más un virus que parece que tenía especialmente tropismo por esta gente mayor, pues claro, nosotros nos decidimos que sobre todo había que proteger a la gente, ¿vale? Y dentro de la protección, pues diferentes pilares, pero sobre todo era proteger tanto a los residentes, fundamental, ¿vale?, que son los usuarios de nuestros servicios, como también proteger a los empleados. Entonces, a nivel global, lo que sí que decidimos es intentar crear un programa donde un certificador externo también nos acreditase que estábamos haciendo todas las medidas posibles o estamos ya implantando todas las medidas posibles para protegernos contra el virus, contra el COVID, ¿vale? Y eso pues pasaba también por generar sesiones de formación a los diferentes equipos con todas las evidencias que iban saliendo y que siguen saliendo, porque además ya todo el mundo es conocido que casi cambian de un día a otro. Las secuelas que estamos viendo que tienen un impacto importante y también formación tanto a los equipos clínicos y a los auxiliares que están en primera línea con los residentes y sobre todo en el uso más correcto de los EPIs, de todo el material de protección individual y también pues de seguir insistiendo pues en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos y sobre todo una parte que ha dolido mucho es el control de las visitas.
cómo hacer entender a las familias o cómo encontrar el balance entre que puedan visitar a sus seres queridos y que no los vean por la propia seguridad de los residentes. Eso fue bastante traumático y a pesar de todo, ahora se había recuperado y ahora seguimos otra vez, pues bueno, una pequeña vuelta a las andadas. Otro pilar básico que nosotros hemos fundamentado ha sido en el diagnóstico precoz. Hemos usado, básicamente aquí pueden ver los 4 tipos de test que hemos usado. Hemos usado test serológicos, kits rápidos de anticuerpos, los test PCR y ahora estamos usando también test de antígenos. Todo esto es a nivel de compañía. La organización decidió, hizo una apuesta muy importante en tiempo y económica en usar todos estos métodos diagnósticos que ahora, afortunadamente, a través de la sanidad pública también se disponen, pero hubo un momento que era muy difícil encontrar y, sobre todo, testear a la gente en el tiempo preciso. Eso nos ha permitido pues, tener un mapa del estado inmunológico de los residentes y, además, poder diagnosticar cuanto antes mejor, sobre todo aquellos que, como estamos viendo ahora, mucho asintomático, pero que tiene capacidad de transmitir e infectar. Por tanto, eso era muy importante. ¿Vale? Y luego la prevención de las complicaciones. También ya cada vez existe más literatura sobre las complicaciones a medio y, bueno, largo plazo no, porque hace muy pocos meses que se conoce, pero cada vez se están viendo que hay unas secuelas que pueden ser permanentes y otras cosas como al final pueden ser pues todos los síndromes geriátricos que ya de por sí afectan a nuestros mayores, pues que se han visto incrementados. Muchísima literatura, muchísimos estudios en marcha acerca de las complicaciones que pueden haber a medio plazo. ¿Vale? Y luego, un pilar también muy, muy importante fue la comunicación. Comunicación de los profesionales de los centros. En los centros disponemos de equipos clínicos, médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, pero pensamos que era fundamental crear un vínculo con médicos especialistas de hospitales. En nuestro caso, en Sanitas, pues disponemos de hospitales que nos han permitido que muchas de las dudas asistenciales se vean respuestas a corto plazo, evitando así también, por ejemplo, a través de videoconsultas, que los residentes salgan a la calle, ¿vale? Y entonces intentamos al final esta posibilidad de contagio limitarla al máximo, ¿vale? Por una parte, nuestros profesionales y luego en el equipo donde yo estoy, pues que tengo un equipo que es fantástico y intentamos dar soporte a todas las necesidades que puedan haber, pero aparte este equipo que disponemos a nivel hospitalario pues también nos ayuda a resolver dudas. Y luego la parte de familias. Ya hemos dicho, las familias hubo una época que no pudieron entrar o que se limitaban mucho. Entonces intentamos establecer medios para que las familias pudiesen estar visualmente y por voz en contacto con los residentes, ¿vale? Y entonces, pues bueno, a través de videochats, a través de llamadas, a través de apps, hemos intentado que lo que no podía ser, que era el contacto directo, pues intentar suplir de alguna manera el impacto del COVID, ¿vale? Y pues un poquito lo podéis ver, videollamadas, apps para familias, intentar también entender, porque ha generado muchas quejas o muchos... El hecho de no poder visitar a los residentes, a los usuarios, pues es cierto que en las familias ha generado malestar y le hemos intentado suplir con todo esto. Y básicamente el seguir haciendo actividades adaptadas como lo estábamos haciendo antes, pues adaptarla a la realidad actual. Y por último, un pilar que también hemos visto que ha fallado mucho es la gestión del estado del ánimo. Y con esto ya acabaría. La gestión del estado del ánimo, tanto en los profesionales como en los residentes, ha sido un peso importante y que aún seguimos trabajando. El burnout, la sobrecarga laboral en las personas y luego el estado de ánimo mucho más decaído en los residentes, que hemos visto que ha impactado, pues, por ejemplo, en un aumento del uso de psicofármacos, que es algo que debemos seguir trabajando para reducir. Y con esto pues acabaría de explicaros cómo ha impactado el COVID y cómo lo hemos gestionado en las residencias. Sus preguntas
que al final de esta sesión, el último cuarto de hora, más o menos, pues pasaríamos a los ponentes. La siguiente ponente es la doctora María Victoria Benavides Sierra, que es médico de familia con formación en gestión y dirección de equipos por el IES y que actualmente, con amplia experiencia en asistencial y en el mundo de la gestión clínica, y que actualmente es directora del Centro de Salud Condes de Barcelona de Boadilla del Monte del Servicio Madrileño de Salud. María Victoria Benavides nos hablará de su experiencia en asistencia primaria con la ponencia titulada La asistencia primaria en la tormenta COVID, desde el domicilio al hospital y vuelta. Cuando quieras, María Victoria. Hola, buenas tardes a David, Faust, Manuel, Emilio y a todos los que nos estéis oyendo desde cualquier sitio que estéis enganchados. Os agradezco la invitación a la SECA, a Manel y a Inmaculada Mediavilla, compañera y amiga desde hace muchos años, y para mí es todo un reto estar aquí representando a los compañeros de primaria. Me gustaría poder transmitir lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, con los 1000 matices llevados pues, por cada uno de nosotros como en cualquier otra situación. A ver, no va la... A ver, un segundito. Ahí. A ver, tengo 8 minutos para contaros la experiencia y el agradecimiento por estar. Creo que el que pensarais en mí en su momento fue porque durante los meses de marzo y abril, como ha dicho Manel, soy médico de familia, directora de un centro de salud, pero también pude participar en IFEMA, en el hospital de IFEMA, con todo lo mediático que fue, y desde el cuarto o quinto día muchos compañeros me preguntaban ¿cómo es aquello? Porque la mayoría fuimos voluntarios y finalmente todos fuimos voluntarios, porque incluso el que no lo fue, a partir del segundo día ya quería seguir yendo a ayudar. Entonces, algunas compañeras preocupadas me preguntaban, Vicky, ¿cómo es aquello de IFEMA? Y yo empecé a contárselo, se lo mandé en un WhatsApp y para mi sorpresa al día siguiente aquel WhatsApp se había hecho viral en redes y por todos lados y me sentí un poco en la obligación de seguir contando el día a día que estábamos pasando. La mayoría estábamos yendo a nuestro centro de atención primaria en un turno y en el turno contrario yendo a IFEMA. Claro, eso duró 4 o 5 días porque el cansancio, el físico y el emocional era brutal. Entonces, este poquito que os he puesto aquí es el primero de los posts que dio pie a esto y que entiendo que es lo que puso un poco el foco en que me pudierais tener hoy aquí. A ver, ¿dónde ha estado primaria en Madrid? Bueno, en Madrid y en casi cualquier sitio, porque la única diferencia en Madrid es que además de los hospitales teníamos IFEMA, como en otros sitios ha habido hospitales de campaña, pero el nuestro fue mediático todos los días. Pues ¿dónde ha estado Madrid? Pues haciendo el cesto con aquellos mimbres, con los mimbres que teníamos. Hemos estado en el centro de salud, hemos estado en los centros sociosanitarios donde se ha podido, hemos estado en el hospital de IFEMA, hemos estado en el domicilio, en el centro de salud desbordados por la atención diaria COVID. Sé que se dice que no estamos atendiendo, que lo hacemos de forma telefónica. Yo atiendo a más del triple de pacientes ahora de lo que atendía en situación normal o incluso en situación de cualquier epidemia de gripe. Se hace de una forma mucho más compleja porque tienes que estar pendiente del teléfono, rescatando a todo el que tienes que ver asistencial, yendo a los domicilios, reorganizando circuitos de forma continua a los cambios, los que estamos viviendo todos. Durante los primeros meses fue agotador, ahora ya hemos conseguido estabilizarlos un poco, pero claro, esa estabilidad no dura lo que la curva tarda en dispararse, con una incertidumbre diagnóstica brutal. En marzo y abril en los centros de salud teníamos para hacer 8 PCRs diarias, nada más, ni una más. Imaginaros lo que era aquello, o sea, todo era sospecha de infección. Mantén así al paciente en domicilio, estate pendiente de que el paciente no empeore, estate pendiente de si empeora, derivarlo al hospital y que haya en un sitio en hospital, y mantén al paciente aislado, a la familia tranquila y que tengan acceso a ti.
con protocolos cambiantes como teníamos, que a veces había protocolos que no daba tiempo ni poner en marcha, y cubriendo con mucha microgestión, es decir, mucha reorganización en los centros, los déficits de la macrogestión. En los centros sociosanitarios, pues hay de muchos tipos. Los hay que tienen apoyo asistencial diario, los hay que tienen apoyo asistencial a ratitos y los hay que no tienen apoyo asistencial de ningún tipo. Pero todos nos han necesitado, todos hemos tenido que compartir lo que teníamos, los recursos de EPI, lo que sabíamos, la medicación, el suplir, si en un centro asistencial, en un centro sociosanitario se quedaban sin profesionales, en poder apoyarles, y ahí hemos estado menos de lo que nos hubiese gustado, pero más de lo que hemos podido. En los domicilios con las patologías crónicas, porque además es algo que hemos vivido todos, esto no ha sido todo COVID. Hemos visto infartos evolucionados como hacía años que no veíamos, hemos visto peritonitis evolucionadas por apendicitis como hacía años que no veíamos. A los pacientes, por supuesto, a las sospechas de COVID, con la incertidumbre de decir, oye, este se está poniendo malo y ya ahora sabemos que se ponían malos en muy poquito tiempo. Estar muy encima para saber a quién tienes que derivar y procurarle una ambulancia urgente o hacerlo llegar de alguna forma a un hospital que ya de por sí estaba abarrotado. Y atención en la agonía, que ha sido algo muy duro, muy duro. Causó mucha revolución mediática, pero ha sido algo muy duro, y atención primaria está dando apoyo ahí a los pacientes que estaban en sus últimos días sin ninguna otra posibilidad, que es algo que en primaria hacemos habitualmente, la atención en la agonía y la atención en los últimos días. Todos los profesionales de atención primaria estamos acostumbrados a hacerlo, no es el día a día, pero sí muy a menudo. Pues esto ahora ha sido mucho más. Y en el hospital de IFEMA, el peso de la atención sanitaria la llevaba atención primaria, los controles, la enfermería, celadores, auxiliares de enfermería, médicos, éramos la inmensa mayoría de atención primaria, era lo que estábamos el día a día. Es verdad que había muchos compañeros, supervisores de hospitales, estaba el SUMA, el SAMUR que cubrían las noches, pero el macro de la asistencia en cada control, hemos sido profesionales que hemos salido de atención primaria. Y además de todo eso, en los centros de salud seguía la patología aguda, los cólicos nefríticos, los cólicos biliares, los catarros, las neumonías de otro tipo, la burocracia, los miles de informes, y lo que hemos comprobado, todo lo que nadie sabía, podía o quería hacer, acababan diciendo eso, pregúntalo en tu centro de salud. Y esa ha sido la situación que hemos vivido. Disculpad un momento porque... Aquí, esta era se me había saltado, pero esta la cuento en un momentito, ¿vale? Atención primaria es el recurso de primera línea, es la puerta abierta, es donde cuando un paciente tiene algo va. Es verdad que también va a urgencias, pero a urgencias se cortan un poquito más, pero al que va en su barrio es a su farmacia y a su centro de salud. Y esas son las armas que tenemos en el centro de salud, que conocemos al paciente, conocemos al entorno del paciente, eso que ahora es tan mediático ya también, la zona básica de salud. Pues la zona básica de salud no quiere decir más que donde viven tus pacientes, donde está el centro comercial, donde compra, donde está la farmacia, donde van a por su medicina, donde está el ayuntamiento, donde están los colegios, los jardines, el centro de mayores, el centro de día, las residencias, y todo eso, todo ese entorno es donde se mueven nuestros pacientes y donde nosotros nos adaptamos a atenderlos dentro y fuera del centro de salud. Así que esas son las armas del centro de salud: el conocimiento del paciente y el entorno y la capacidad de adaptación. ¿Y qué recursos? Yo no sé si lo veis porque os veo a todos ahí, pero ¿qué recursos tenemos los profesionales deficitarios? ¿Por qué? Porque ya en tiempo normal estábamos deficitarios, somos mucho menos profesionales de los que necesitábamos. Aquí se añadía la merma de los que han enfermado, de los que eran de especial sensibilidad y no han podido estar frente a la pandemia por su seguridad, y los que nos desplazamos a IFEMA. De mi equipo, 8 compañeros estábamos en IFEMA, 8. Y el centro siguió funcionando día y noche, de lunes a domingo. Material, pues ya sabéis todos lo que ha pasado. En los primeros meses hubo un déficit de material brutal y somos todos ya maestros en hacernos EPIs con bolsas de plástico con un estilazo que no os podéis imaginar. Ahora ya no, ahora ya tenemos EPIs en condiciones, mascarillas y todo eso. Déficit de conocimiento sobre la enfermedad, una enfermedad a la que nos hemos enfrentado todos. Venía de China, yo no sé si vosotros entendéis chino, yo no, y de las traducciones del chino me fiaba poco. Empezamos a ver lo que se nos venía encima cuando los compañeros italianos, que iban 2 semanas por delante, nos decían: no os fiéis, que se ponen muy malos y en pocas horas se nos van y no sabemos por qué.
y no sabemos por qué. No se me olvidará el vídeo de un compañero italiano desesperado contándonos aquello que solo 5 días después vivimos en carne propia. Fallos de comunicación, porque ha sido uno de los recursos, un fallo de comunicación. No solo hay que tener planes de comunicaciones, hay que tenerlos funcionando, activando en tiempos normales de forma correcta para que luego sirvan. Fallo de liderazgo. No quiero decir que nuestros líderes no hayan trabajado, que han trabajado como leones, pero el liderazgo no ha estado ahí como ha debido, llevando el timón hacia adelante, sabiendo hacia dónde. No era fácil, es una tormenta y es lo que hay, pero eso hay que reconocerlo. Y un fallo brutal de un plan de acción coordinada, pero voy a mover un poquito esto, a ver si soy capaz. Un plan de acción coordinado que nos hubiese ayudado. Así que los mimbres del cesto han sido conocimiento, adaptación, vocación y todos los déficits. Vamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero así lo hemos vivido. ¿Vale? Esto es lo que he contado antes. ¿Cómo nos hemos sentido en atención primaria? Pues mira, conscientes de la necesidad de nuestro esfuerzo y de lo esencial de nuestra función. ¿Por qué? Porque se contaban los casos que estaban en los hospitales, los casos con una PCR positiva cuando éramos conscientes de que se estaban haciendo miles de PCR menos de las que se deberían hacer y que el grueso de los pacientes con sospecha COVID y que hubiesen sido una infección COVID si se hubiese podido hacer el test adecuado, estaban en el domicilio. Estábamos conscientes de estar solos frente a la situación, porque todo lo que nos llegaba por detrás. Tú al paciente lo tienes delante y necesita la solución ahí y ahora. Y el protocolo llegaba por detrás, tarde, por varias vías, de distintos hospitales. Nos hemos sentido solos. También hemos sentido el reconocimiento de los que han recibido nuestra atención. Claro que lo hemos recibido. No son los que más chillan, pero son los que están ahí y en los que te apoyan. Y hemos sido muy conscientes durante todo el verano de los posibles escenarios que iban a venir. Todos sabíamos que venían los colegios, que se abrirían las universidades, que los abuelitos estaban más protegidos porque son los que más han aprendido en este tiempo. La gente mayor es la que más ha aprendido, pero todos sabíamos que algo pasaría cuando llegara septiembre y empezaran los virus de septiembre y todo lo que hemos vivido. Entonces, si nosotros estábamos pensando, ¿dónde han estado pensando los que estaban más para arriba? Pues la verdad es que ya a estas alturas prefiero no preguntar. Y además hemos sido... ¿Ve? Un minutito. Pues ya está. Conscientes del miedo, ya está, pues ya está. Mira, termino ya enseguida en cuanto le dé al chisme. El día 2 mandé la diapositiva porque me preguntabais ¿cómo afrontar futuras pandemias? Pues para afrontar futuras crisis, futuras pandemias, lo que hay que estar es bien preparado para el día normal. Si no estás preparado para el día normal, que es lo que nos pasa en sanidad en España desde hace mucho tiempo, malamente vamos a poder responder a una crisis. Hace falta un número adecuado de profesionales ajustado a la población que se atiende, acceso en primaria a estudios, diagnósticos y tratamientos en las mismas condiciones que el resto de las especialidades para no crear bucles innecesarios, eliminar la sobrecarga burocrática desde primaria, se nos cae la boca de decirlo, a ver si en algún momento alguien lo entiende. Compromiso de continuidad asistencial que impregna a todos los niveles asistenciales, y aquí hay que romper una lanza porque realmente los directores de continuidad asistencial han estado haciendo una labor titánica, tapando agujeros hasta en horas inimaginables. Necesitamos una comunicación ágil y adecuada, que no es solo tener un plan de comunicación, que es tenerlo en funcionamiento y en mejora continua, que sea ágil y eficiente, y que se reconozca atención primaria como lo que es, la base fundamental del sistema sanitario. O sea, no podemos pretender tener los hospitales dispuestos para lo que haga falta si no tenemos una atención primaria fuerte con recursos que pueda dar salida a lo que se necesita. Se respeta lo que se conoce y se aprecia, y por eso necesitamos que se conozca de verdad atención primaria. Así que mi agradecimiento a todos y un recuerdo especial a los que ya no están, pacientes y profesionales. Muchas gracias, Victoria. Recuerdo que podéis pasar a través del chat las preguntas, que en los últimos 15 minutos dedicaremos a contestar. Bueno, los ponentes tendrán que contestar. Y el siguiente ponente es el doctor Faust Feu Cavallé, que es doctor en medicina y profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, especialista en gastroenterología, con amplia experiencia, con muchos años de experiencia
en actividad asistencial, en gestión clínica, en investigación y en publicación de diferentes artículos científicos. Actualmente es el director de calidad y seguridad clínica del Hospital Clínico de Barcelona. El doctor Faust Feu nos hablará de su experiencia dirigiendo el hotel medicalizado en el control de la pandemia, en el centro de la pandemia COVID. Adelante, Faust. Por favor, abre el micro. Tienes que conectar el micro. Sí, decirlo por el chat porque no nos debe escuchar, pero está el micro apagado. Ahora sí que me oís, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Perdón, ¿eh? Sí, ahora sí. Repito, buenas tardes, gracias al doctor Santiñá y buenas tardes a todas y todos por estar con nosotros esta tarde, especialmente a los miembros de esta mesa. En primer lugar, pues agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y especialmente al doctor Santiñá la invitación a participar en esta mesa y en la cual será un placer compartir con todos vosotros pues, el trabajo realizado y la experiencia que vivimos en la medicalización de un hotel de la ciudad de Barcelona durante la primavera de este año en el contexto de la pandemia por el COVID-19, desde la emergencia sanitaria que nos afectó a prácticamente a todos nosotros. Vaya. En el curso, como os decía, en el curso en primavera, en el curso de la primera ola de la pandemia, la mayoría de los hospitales del país, y el nuestro no se escapó de ello, tuvimos una sobrecarga muy importante de los unidades críticos y salas de hospitalización debido a una afluencia enorme de pacientes con infección por el SARS-CoV-2 y por unos ingresos prolongados que provocaba pues, esta sobrecarga. En este contexto, la autoridad sanitaria en Cataluña dictó una serie de instrucciones que permitía habilitar a establecimientos hoteleros para el ingreso de pacientes. Nosotros desde el principio diseñamos un hotel medicalizado en el cual ingresamos, de hecho, pacientes con infección respiratoria leve moderada por SARS-CoV-2, bien diagnosticados por PCR o por criterios clínicos, los cuales venían de una sala de hospitalización de nuestro hospital, el Hospital Clínic, después de unos días de evolución favorable, o también podían venir directamente del servicio de urgencias cuando no se identificaban factores de mal pronóstico. En cualquier caso, necesitamos que el paciente tuviera cierta autonomía, dado que tenía que ser capaz de realizarse la higiene y las comidas, porque no disponíamos de capacidad suficiente para acompañarles en este sentido. El objetivo, por tanto, fue ofrecer los mismos servicios que tenía una sala de hospitalización de nuestro hospital. A continuación, en las siguientes diapositivas, abordaremos los aspectos más organizativos, los aspectos referentes a los cambios que experimentó el hotel, en el cual realizamos esta actividad, aspectos del personal y de cómo vivieron estos los pacientes que ingresaron allí. El hotel se inició la actividad el día 25 de marzo y ese día ya tuvimos 7 pacientes ingresados con el correspondiente personal de enfermería y médico para su atención. Esto nos obligó a poner en marcha de forma rápida los servicios de catering, limpieza, gestión de residuos, la posibilidad de realizar analítica a todos los pacientes, y para ello disponíamos de un servicio de recogida 4 veces al día de las muestras que se extraían de los pacientes. También podíamos hacer radiografías de tórax, ya que teníamos en el hotel un equipo portátil de radiología, y podíamos realizar oxigenoterapia, inicialmente con bombonas o concentradores, y al cabo de unos días, gracias a un depósito externo de oxígeno que nos permitía alto flujo de oxígeno. Teníamos también una oficina de farmacia en el hotel y fuimos ingresando pacientes, de manera que el 8 de abril tuvimos nuestro pico de ingreso con 165 pacientes ingresados en el hotel. Afortunadamente, la pandemia evolucionó a mejor, fue disminuyendo la necesidad de ingreso a nivel del hotel y finalmente, después de 52 días de actividad, el 15 de mayo
se cerró este dispositivo de hotel medicalizado. De los cambios o modificaciones que hicimos en el hotel durante esos 52 días, os explicaré solo los dos más relevantes que pensamos que fueron los más importantes que conseguimos hacer. El primero de ellos fue el de separar circuitos, tener circuitos independientes para pacientes y profesionales. En cada una de las plantas habilitadas para el ingreso de pacientes, que podéis ver aquí en esta fotografía, que es un plano del hotel, había una zona en verde que era exclusivamente para profesionales, una zona que llamábamos limpia, la cual estaba separada en ambos extremos por estas mamparas de la zona donde estaban ingresados, las habitaciones donde ingresaban los pacientes, por lo que ningún paciente podía atravesar esta zona limpia donde están los profesionales, los cuales tenían acceso directo mediante los ascensores al hall del hotel. Estas mamparas que instalamos nosotros en el pasillo del hotel delimitaban un espacio que podéis ver aquí, una mampara y otra al fondo, un espacio donde los profesionales podían colocarse los equipos de protección cuando iban a hacer curas, administrar medicación o a visitar a un paciente, y cuando volvían de realizar estos trabajos, aquí también se cambiaban antes de entrar nuevamente a la zona limpia. Los equipos de limpieza también eran diferenciados para la zona de pacientes y para la zona de profesionales, de manera que no se podían cruzar. El circuito de los pacientes se iniciaba ya en el hall del hotel, donde tenían un acceso diferenciado de la entrada de los profesionales, que no se cruzaba en ningún momento, y les daba acceso a un montacargas que había en la planta baja y que les llevaba directamente, como podéis ver aquí, a la planta donde iban a ingresar el paciente en concreto. Con lo cual, el circuito de pacientes, de residuos de los pacientes, todo lo que podía estar contaminado, tenía un circuito diferenciado del circuito de profesionales de la zona limpia. Esto fue muy importante para evitar contagios y poder evitar problemas. Y la otra modificación que hicimos, también muy importante, fue, debido a que la mayoría de los pacientes necesitaban oxígeno, pues una instalación de oxígeno de alto flujo en todas las habitaciones de 2 plantas del hotel. Para ello se situó un depósito de 20.000 litros de oxígeno en la calle, en la acera, al cual conectamos, como puede ver, un tubo de cobre que subía a las 2 plantas, desde la calle a las 2 plantas del hotel con oxígeno, y este oxígeno se llevaba a todas las habitaciones en las cuales disponíamos del caudalímetro adecuado para poder administrar el oxígeno a los pacientes. Estas fueron las dos modificaciones más relevantes que realizamos en el hotel. Los pacientes eran atendidos por el equipo asistencial, el cual teníamos el equipo de enfermería y el equipo médico. Más de 200 profesionales llegaron a trabajar en el hotel medicalizado. Enfermeras y médicos, enfermeros y médicos estaban apoyados por los que llamamos MIR 2020, que eran aquellos licenciados en medicina y cirugía que se habían presentado al MIR y habían obtenido plaza, y hasta que no se incorporaban fueron contratados para realizar su actividad a nivel del hotel medicalizado y también en el hospital. También teníamos el apoyo de estudiantes de último curso de enfermería y estudiantes de 6º curso de medicina. Por lo que se refiere al equipo médico, teníamos diferentes especialidades médicas, desde internistas, reumatólogos, nefrólogos, que se contrataron para la atención durante la pandemia. Debido a las dificultades que teníamos de contratación en algunos momentos, el equipo de enfermería y el equipo médico también eran responsables de entre 10 y 16 pacientes, y a nivel del equipo de enfermería teníamos una enfermera o enfermero senior que tenía el soporte de un técnico en curas de auxiliar de enfermería y también de un MIR 2020 y de un estudiante de enfermería. Esto era el equipo de enfermería que atendía a los pacientes. A nivel del equipo médico, también 10-16 pacientes, y este equipo está formado por un especialista que tenía el apoyo de un MIR 2020 y de un estudiante de sexto de medicina.
La función del estudiante de sistema de medicina era dar soporte a este equipo en cuanto a la confección de informes y de un aspecto que consideramos muy importante de comunicarse con las familias de los pacientes. Es decir, tenemos un call center donde diariamente los estudiantes de medicina contactaban con las familias de los pacientes ingresados para informarles de la evolución de sus familiares. Durante estos días que tuvimos abierto este hotel medicalizado, como podéis ver, ingresaron 515 pacientes. La mayoría de ellos venían de salas de hospitalización del Hospital Clínic, pero también un porcentaje importante, casi un 40%, directamente desde urgencias. Casi el 70% de estos pacientes que ingresaron en el hotel medicalizado tenían infiltrados bilaterales y más del 70% de ellos necesitaban oxígeno durante su ingreso. La estancia media de estos pacientes fue de 10 días. El retorno al hospital por empeoramiento de la evolución de los pacientes en el hotel afectó al 5,5%, y en cuanto a los fallecimientos no tuvimos ninguno en el hotel y solamente posteriormente fallecieron 2 de los 28 pacientes que tuvimos que retornar al Hospital Clínic. También nos interesó saber la percepción que tuvieron los pacientes respecto a este dispositivo asistencial, y aquí podéis ver el resumen de una encuesta que pasamos a los pacientes que estuvieron, a una gran parte de los pacientes que estuvieron en el hotel medicalizado, y como podéis ver, lo que consideraron que fue mejor fue la atención por parte del personal y también las instalaciones, pero sobre todo destacaron la atención recibida por el personal asistencial. Lo peor fue el catering, la alimentación, las comidas, y también las dificultades de comunicación con la familia, porque como ya sabéis, no se permitían las visitas de estos pacientes y solamente podían comunicarse a través de los teléfonos móviles. Lo que mejorarían estos pacientes eran el apoyo que podían recibir del personal, el soporte y también la alimentación, y lo que más les preocupaba en la mayoría de los casos eran las secuelas que podían tener a consecuencia de la infección pulmonar por el coronavirus. Finalmente, como de estos datos que os he presentado y de la experiencia que tuvimos aquí, creemos que es posible, podemos concluir que es posible adaptar hoteles para el tratamiento de pacientes con infección respiratoria por SARS-CoV-2 para liberar espacio en el hospital y en el cual atender pacientes más graves. Pensamos que es una opción eficaz y segura que permite prácticamente replicar lo que tenemos en una sala de hospitalización convencional del hospital en este hotel medicalizado. Un factor importante para que tuviéramos realmente ninguna defunción durante el ingreso, durante la actividad del hotel, es realmente realizar una buena selección de los pacientes mediante a través de datos clínicos y factores de mal pronóstico cuando están en sala de hospitalización o en urgencias. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Faust. Mientras vais enviando a través del chat las preguntas para los ponentes que recogerá Emilio Ignacio, ahora haríamos una serie de preguntas abiertas a los ponentes, es decir, que cualquiera de vosotros o los tres podéis dar vuestro punto de vista. La primera pregunta sería si os sentisteis solos, es decir, hablamos de atención integral, pero ¿os sentisteis solos? ¿Cómo se vivió esa situación en vuestra área, en vuestro sector? David también ha presentado una serie de noticias en la prensa. ¿Realmente los medios de comunicación recogían la situación que vosotros vivíais? El primero, no sé si David, que levantaba la mano. Venga, David. Pues yo te explicaría, a ver, la primera parte de la pregunta que antes Victoria también lo explicaba, de sentirse solo. Yo creo que bastante solo. O sea, al final la gente se tenía que buscar las garrofas que se dice aquí por sus medios. O sea, no EPIs brillaban por su ausencia. Había muchas dificultades también de derivación cuando se consideraba que un paciente podía ser, un residente podía ser subsidiario de derivación.
O sea, sí, muy solos en la primera fase. Y los medios, pues bueno, los medios, sobre todo yo por nuestra parte, en el ámbito residencial, realmente se destacaba más la gente que fallecía que no la cantidad de cosas buenas que yo creo que se hacía. Que fallecía gente, pues por desgracia, por lo que explicaba antes, sí, era tormenta perfecta. O sea, teníamos la gente más frágil en el entorno igual, menos preparado para una cosa de esta magnitud. Pues es que no puedo hacer más que darte la razón, porque la situación no es que nos sintiéramos solos, es que estábamos solos. Teníamos un problema delante, pacientes empeorando, pacientes falleciendo en residencias, pacientes falleciendo en domicilio, pacientes que veíamos agravarse, que había unos criterios que desde luego si no llegamos a esperar a esos criterios todos habrían fallecido todavía más. Intentábamos aportar y lo que sí... Lo que dice él es que solo se destacaban las noticias negativas, pero si no hubiésemos estado ahí dando el aporte y el soporte y trabajando mañana, tarde y noche, porque hemos trabajado mañana, tarde y noche sin que cuente en ningún sitio, esto habría sido todavía peor. Y ya no me refiero solo a primaria, que yo es lo que he vivido y es de lo que puedo hablar, pero en las residencias de mi zona estaban los pobres diezmaos de personal, los pacientes muriéndose a chorro. Los compañeros que estaban allí intentaban ir a ayudarles. Los vecinos les han llevado, cuando les enseñamos a hacer EPIs. Pero estábamos solos, dejados de las directrices que estábamos acostumbrados a tener, pues porque ha sido un problemón y comprendemos que no es fácil pensar y organizar, pero sin embargo lo que sí ha pasado es que en los equipos los compañeros se han unido. Ha sido una piña. Es algo que hemos tenido bueno y hemos aprendido a dejar aparte mi necesidad, mi ombligo y unirnos como una piña, apoyarnos y decir, chicos, estamos solos en la tormenta, vamos a remar porque de esta hay que salir y no hay otra opción. Sí. Sí, a ver, si nos centramos en la experiencia nuestra en el hotel medicalizado, la verdad es que en ningún momento nos sentimos solos, empezando por la facilidad que nos dio la autoridad sanitaria en Cataluña para habilitar el hotel y el hotel en sí, que lo permitió, tanto la dirección del Hospital Clínic, que nos apoyó en todo momento para poner en marcha esta actividad, la dirección de infraestructuras de nuestro hospital, que realizó un trabajo enorme modificando el hotel para que se adaptara realmente a lo que nosotros necesitábamos. Sistemas de información también nos dio un apoyo durante todos los días que estuvimos en el hotel para que pudiéramos utilizar en el hotel el mismo sistema informático que tenemos en el hospital. Yo creo que esta percepción la tuvimos todos los que trabajamos allí, todos los profesionales, de que realmente hayamos tenido un apoyo importante. Y lo que comentabas de los medios de comunicación, yo creo que al principio no, pero pronto se volcaron en ver en qué consistía esta experiencia del hotel medicalizado, porque realmente nunca lo habíamos tenido que vivir y que realmente pues desató bastante interés entre los medios. Por lo tanto, yo entiendo muy bien a los compañeros de la mesa, su experiencia fue completamente diferente. Yo tengo que decir que nos sentimos realmente muy apoyados, sobre todo para poner en marcha toda esta actividad asistencial. Bien, muchas gracias. Otras preguntas que se nos han ocurrido, es decir, ¿qué aprendisteis delante de estas situaciones? ¿Qué cambios se han introducido o se tienen que introducir para, delante de estas situaciones, unas situaciones como que volvemos ahora a estar en ello, podamos afrontarla mejor y con más éxito? Pues si quieres, empiezo yo también. Sí, David, sí. Yo creo que a nivel nuestro, pues bueno, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido la importancia primero de abastecernos de EPIs, ¿vale? Cómo se usan, pues al final correctamente, pues porque a veces, pues al final estamos acostumbrados a un uso de EPIs puntual y para algunas cosas muy concretas, pero que al final no era de esta magnitud. Luego, la importancia de los protocolos, de seguirlos, y de establecer una línea de actuación correcta. Las zonas, lo que antes también Faust decía, pues un poquito
pasado al ámbito residencial lo mismo, o sea, el sectorizar, diferenciar zonas por niveles de infección, por ejemplo, fundamental para cortar cadenas de transmisión, ¿vale? Y en nuestro caso, y una cosa que antes también os he explicado, ¿no? El hecho de poder hacer pruebas diagnósticas, pues ha sido una cosa que ayuda mucho, porque te permite pues, intentar colocar a las personas adecuadas en los sitios adecuados. Sí, María Victoria. Yo, efectivamente, yo creo que el aprendizaje, bueno, pues de crisis como estas es lo que pasa, que aprendemos mucho, rápido y de forma contundente. Hemos aprendido, en las primeras semanas aprendimos rápido a quitar el ruido mediático que había mucho, no solamente el mediático de los medios de comunicación, sino todo aquel mare magnum de protocolos que había rondando y centrarnos en lo que realmente había que hacer. Por un lado, evitar el contagio y por otro lado, hacerle el seguimiento muy estrecho a los pacientes que estaban peor. Hemos aprendido a volver a creer en nosotros, porque nos hemos enfrentado a una enfermedad de la que no sabíamos nada, no se comportaba como un virus al uso, las reacciones que había no eran lo que esperábamos de lo que conocíamos. Hemos estado en primera línea de una nueva enfermedad. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba eso? Pues casi desde los años del inicio del SIDA. Si os acordáis, yo a mis residentes, los que estaban conmigo en IFEMA, les decía a vuestros compañeros, cuando tengáis residentes y vosotros seáis adjuntos, le contaréis esta pandemia como yo os voy a contar cómo vivimos lo del SIDA. Allí cualquier residente de familia, cualquier residente de interna en los años 80, 90 era un especialista en VIH. Todos reconocíamos un Kaposi al verlo. En octubre de 2020, el miedo que nos daba enfrentarnos a un paciente con COVID, ahora olemos de lejos el que va a caer malo antes de que empiece ni a pestañear. O sea, seguimos sin saber mucho del virus, pero hemos aprendido a manejarlo. Hemos aprendido a volver a confiar en nuestra percepción clínica. Y eso es muy importante. Seguir los protocolos ahora están mucho más claros, más definidos, pero esa definición de los protocolos ha venido también por lo que hemos aportado los clínicos diciendo pasa esto, esto y esto. Y nos ayuda a ser muy flexibles y aquellas incertidumbres que teníamos en marzo y en abril, junto con el ahora ya sí tener capacidad para hacer test del tipo que sea, en el momento que sea, eso ayuda. Y sobre todo hemos aprendido que sabemos, podemos y que lo vamos a resistir. Vamos a salir destrozados, pero que salimos, claro. Muy bien. Faust. Bueno, yo creo que la experiencia que en la primavera que vimos en el hospital y en el hotel medicalizado fue, yo creo que lo que demostró es que fuimos capaces, todos los profesionales que trabajamos en el hospital, a todos los niveles, de trabajar incesantemente para un mismo objetivo. Es decir, el hospital se hizo absolutamente transversal. Todo el mundo estaba para tratar a los pacientes con COVID, prácticamente todo era COVID. Teníamos enfermeras de diferentes servicios, de diferentes dispositivos del hospital que trataban pacientes COVID, médicos que nunca habían visto un paciente con COVID que aprendieron a tratar a estos pacientes. Es decir, que todo el personal, infraestructuras, todo el mundo se volcó en el cuidado de estos pacientes, tanto a nivel del hospital como a nivel del hotel medicalizado. Yo creo que lo que aprendimos también es de que tenemos que estar preparados para cuando tenía que venir lo que tenía que venir, que nos lo decían y que ya nos hemos ido preparando, pero porque la primera vez nos pilló un poco despistados cuando realmente hubo la avalancha de pacientes a todos los niveles del sistema sanitario. Y yo creo que esto sí que lo hemos aprendido, nos hemos ido preparando y ya lo hacemos con más antelación para que cuando empeoren las cosas hayamos ya diseñado y preparado todo lo que tenemos que poner en marcha para poder hacer frente a todo lo que nos venga de esta pandemia. Muchas gracias. ¿Cómo funcionó la coordinación con otros niveles asistenciales desde vuestro ámbito? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Era fácil, era difícil, era complicado? ¿Cada uno estaba en su ámbito haciendo lo que podía y como podía? ¿Recibíais una respuesta fácil? Hablo de todos los niveles, desde todos los dispositivos. ¿Os comunicabais
¿Cómo funcionó esto? Pues mira, si quieres, rápido. Yo creo que la comunicación existía, era buena y la buena voluntad existía, como antes decía también Victoria, y se intentaba desde la buena voluntad de los profesionales clínicos. Luego era el que se pudiese o no hacer más, pero había mucha disponibilidad y había en general muy buena comunicación. Y lo que se podía se daba a veces. Pero a veces, por ejemplo, el hecho de las derivaciones y todo eso, pues habían cosas que fueron imposibles, pero comunicación había mucha. Ahí estoy de acuerdo. O sea, comunicación ha habido. Ha habido hasta a veces, yo diría, que exceso de comunicación. Yo a veces lo llamaba hay mucho ruido. Cuando a la tarde que me iba a IFEMA, cuando estaba de turno, decía, bueno, ahora tengo la cabeza metida en el cubo, así era como yo llamaba, porque estoy dentro de mi control, veo a mí 50 pacientes y no oigo ningún ruido exterior, y cuando salía era tremendo. Pero sí que es verdad que ha habido, para paliar lo que yo pedía era una comunicación ágil y eficiente. A lo que me refiero es una comunicación corporativa, que ha habido muchísima, pero es que no se trata de inundar, se trata de, en un momento de crisis donde tenemos que ir todos a una, dar una comunicación efectiva, simple, sencilla. Pero hay que romper una lanza porque se han usado para comunicarse, pues pensamos, pues esto es una guerra, pues en las guerras debe ser así. Se ha utilizado todos los medios, todas las horas. Yo de mi gerente no puedo tener queja porque ha intentado comunicarse todo lo posible. Mi dirección asistencial, nuestra directora de continuidad asistencial con el hospital, ha estado disponible H24 todos los días, fines de semana, mañana, tarde, noche. Lo que pasa es que la comunicación no podía suplir efectivamente la falta de recursos en el hospital. Si no hay sitio en el hospital, ¿a dónde mandas al que está malo? Si nos hemos comunicado con las residencias, yo me acuerdo que una mañana me puse a hacer compresores de oxígeno para una residencia porque dije, mira, aunque no es el protocolo, me da igual. Y coló, porque los de la empresa de oxígeno pues aceptaron pulpo como animal de compañía y mandaron aquellos 8 aparatos. Claro, al día siguiente me dijeron, hasta aquí hemos llegado, que no hay más. Pero todo el mundo procuró comunicarse por la vía más eficiente que pudo para intentar tapar el agujero que tenía más a su mano. Entonces, pues la imaginación, la vocación y el saber lo que había que hacer ha fluido gracias a los profesionales que han estado ahí. Para la próxima hay que encontrar la vía de comunicarse fácil, rápido, ágil, y de una línea, con feedback, por supuesto. Porque si yo hablo y no compruebo si aquello se está implementando bien y cubre las necesidades y no obtengo respuesta, de muy mala forma puedo mejorarlo. Faust. Sí, a nivel de hospital la comunicación era muy buena a nivel de todos los niveles asistenciales, y diariamente había información a todo el personal de cómo evolucionaba la pandemia, cómo es la situación de nuestro hospital, y por lo tanto la comunicación se intentó mantener durante todo este tiempo lo más fluida posible. También teníamos comunicación con trabajo social para intentar pues, solucionar los problemas que había cuando los pacientes tenían que ser dados de alta, y también con la primaria para cuando los pacientes eran altados del centro del hospital o del hotel medicalizado. Con lo cual la comunicación fue buena. Muy bien, gracias. Os haré una última pregunta y luego ya daré paso a Emilio Ignacio, que ya me parece tiene a punto las preguntas de la audiencia. En este congreso ha habido diferentes mesas, se ha hablado de comunicación, muchos aspectos ya los habéis tratado, todo el tema de comunicación e información, se ha hablado de adecuación, el tema de recursos, se ha hablado de la seguridad de los pacientes, se ha hablado de pacientes, que también no lo habéis dicho, las dificultades que tenían y lo que sufrían por no poder estar en contacto con su familia, ¿no? También se ha hablado de los profesionales, de nuevos roles que han surgido. No os diré que habléis de todo esto, porque es muy amplio y da para mucho, pero sí que un poco que destaquéis aquello que vosotros digáis, oye, aquí, justamente ahora que estamos otra vez en otra ola de pandemia, ¿cuáles son aquellos aspectos que todavía hay que seguir reforzando más? Lo que queráis. A mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Todo el tema de lo que las nuevas tecnologías han aportado y pueden seguir aportando
tanto en la coordinación como en la comunicación con los pacientes, etcétera. No sé, David, ¿alguna cosa que una parte que creo importante y porque genera un sufrimiento es la comunicación con familias, o sea, aprovechar las nuevas tecnologías para acercar en todo lo que se pueda la comunicación de profesionales con familias y de familias en nuestro caso, con residentes, ¿no? Porque al final, después de todo lo que ha pasado y que las residencias éramos como los malos malísimos, pues claro, la gente tiene muchas reticencias de que sus familiares, sus seres queridos estén en las residencias. Por tanto, debemos generar una bajada, ¿no? Que el suflé baje y que estén, pues bueno, más informados de todo. Y eso pasa porque los profesionales informemos pues al máximo para rebajar nervios. Muchas gracias, David. María Victoria. Pues yo aparte de, efectivamente, hemos tenido que usar nuevas plataformas que estaban ahí pero no usábamos. Creo que esto es un paso que ya nunca más debería volver atrás, aunque volvamos a la actividad asistencial presencial, que es lo que todos estamos deseando poder hacer, pero este medio que ya en otros países se venía usando con mucha más agilidad, yo creo que hay que quitarse ya ese plástico de la cabeza y decir, esto tiene que seguir adelante. Y a mí me gustaría destacar voy a decir la palabra empoderamiento, nunca pensé que la diría, pero la voy a decir, el empoderamiento de algunos profesionales, de los centros de salud en particular, personal muy preparado, y ya no me refiero a médicos y enfermería, no me refiero a eso, me refiero a auxiliares de enfermería, a personal administrativo, que durante esta pandemia han asumido una serie de responsabilidades que han visto que podían con ella, más allá de la burocracia, más allá de estar pendiente de una logística, han estado dando una información fantástica a los profesionales, a los pacientes, una información dentro del ámbito sanitario, sin meterse en el campo del diagnóstico ni del tratamiento, pero sí esa información que para mi gusto tenía que haber sido machacona desde el primer día en todos los medios de comunicación, al abrir, al cerrar, al mediodía, machacar, y sin embargo muchos profesionales que hasta ahora no estaban con el foco puesto encima en los centros de salud, y me refiero especialmente a las unidades administrativas, a los celadores, a los auxiliares de enfermería, que han hecho y están haciendo una labor que creo que habría que seguir reconociéndosela, mejorándosela, dándole mejores condiciones, porque son profesionales muy preparados para hacer mucho más que la rutina que hacen cada día. Yo creo que a ellos también les resulta muy satisfactorio verse en otro plano y lo que aportan a la ciudadanía es tremendo, es mucho más allá de la asistencia sanitaria que damos los asistenciales. Muchas gracias. Faust. Sí, coincido en el punto de la comunicación de los pacientes con las familias, que esto fue una de las quejas más frecuentes que tuvimos. Realmente tenemos que aprovechar algunas nuevas tecnologías o buscar fórmulas que permitan acercar más a los pacientes con sus familiares durante los días del ingreso, que fue probablemente lo que percibieron peor. Luego también tenemos que mirar las fórmulas de dar apoyo a pacientes y familiares para que soporten esta situación. Y por último, yo creo que tenemos que cuidar mucho a los profesionales que cuidan a los pacientes, mucho, porque podemos tener espacios, podemos tener máquinas, pero si no tenemos profesionales que puedan cuidar a los pacientes, no tendremos nada.